comunidad de SEM Educativa RD. Bienvenidos a un nuevo segmento de Más que Docentes. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una maestra de maestros y sobre todo en un área que ustedes yo sé que se van a sorprender. Tenemos una maestra llamada Melissa Contreras Paredes, que aparte de ser una maestra impactante en el área de educación física, sí, en el área de educación física, también es una investigadora. Y hoy estamos aquí compartiendo con ella un poquito de su experiencia como maestra en esta área y también como maestra que se ha dedicado pues a impactar nuestro ámbito educativo desde la parte de la investigación. Investigar para resolver problemas en el ámbito educativo dominicano no es fácil, no es común y por eso hoy la nombramos una más que docente. Bienvenida, Melissa. Ay, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí y además compartir mi experiencia y lo que se vive en el área de educación física. Hay una chica en el área de educación física, ¿verdad? Claro, por eso lo digo, ¿verdad? Se van a impactar porque no es común ver una maestra en el área de educación física. Aunque hay sus excepciones, claro, ¿verdad? Sí es bastante interesante, sobre todo porque a veces uno se inclina más por otras áreas, pero eso no quiere decir que esté mal, sino que es realmente extraordinario que podamos ver cómo podemos, como las mujeres, abarcar diferentes áreas y también dar lo mejor de nosotras en áreas que muchas veces las personas no piensan que podemos hacerlo. Comenzando con esta entrevista, me gustaría saber, Melissa, ¿qué te inspiró a ti a ser maestra y sobre todo maestra de educación física? Yo considero que lo que está para ti, nadie lo quita. Entonces, desde un inicio, yo decidí cuando estudié en el Politécnico estudiar educación, pero no me fui por una rama específica. Así que en el momento que se me dio la oportunidad de la beca para estudiar en el ISFODOSO Educación, bueno, yo dije, educación física de alguna forma sería el reto para mí, porque no tuve una experiencia en educación física agradable, no tuve maestro de educación física. Entonces yo considero que hay muchos de lengua española, hay mucho de matemática y siempre te lo tenemos en clase, pero ser lo que te hace falta, yo considero que lo que me motivó y lo más importante en esa parte. Qué lindo escucharte decir esto, porque normalmente siempre vemos que tenemos una experiencia que nos lleva a hacer algo y normalmente es una experiencia positiva, pero tú de algo que tal vez puede considerarse negativo, trataste pues de sacar lo positivo, de algo que carecía en tu formación como estudiante, tú decir yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer mejor, es realmente interesante. Y hablando de esa experiencia que tú tuviste, que decías que no pues tuviste maestro de educación física durante tu formación como estudiante, ¿qué opinión te merece esa idea que tienen muchas personas de que la educación física es fácil? La educación física estudiarla, yo la voy a estudiar porque eso es lo más sencillo. Además, cuando yo estoy trabajando, saco a los muchachos a jugar bajo la matica y ya está, no cojo lucha. ¿Qué opinión te merece esa idea? Sí, justamente, yo tuve una experiencia de un tiempo trabajando como promotora del ISFODOSO. Y mi plan era llevar la oferta académica que tiene el ISFODOSO en los centros educativos. Y los estudiantes decían eso. Hay educación física, que es lo más fácil. Educación física no es fácil. Educación física involucra elementos bastante importantes para el ser humano. Educación física es que si tú no tienes el inicio, lamentablemente, tú vas a tener quizás problemas futuros en el caminar, en la postura para sentarte, en la alimentación, también ser consciente de eso, de realizar actividad física, de practicar un deporte. Entonces, no es solamente ir a un curso de una clase. La educación física involucra también que se den otros aspectos muy integrales, que va mucho de la parte de la educación física. Totalmente de acuerdo con tu opinión. Realmente la educación física, como decías, pues forma al individuo de una manera integral. Y el que ustedes resalten, el que puedan resaltar esa importancia que tiene para los estudiantes y para ustedes como profesionales del área es sumamente importante. Y en el marco de esa importancia que tiene esta área y que ustedes pues como maestros de educación física tienen que fomentar, que llevar, tú estuviste realizando un proceso de investigación. Cuéntanos cuál es tu experiencia con tu investigación, con tu tesis, por qué línea te fuiste y todo lo relacionado con ella, por favor. Bien, en la maestría que estoy realizando en Educación Física Integral por el ISFODOSO, la línea de investigación por la que me orienté fue la favorabilidad de los entornos para la práctica de la educación física. Esta línea de investigación involucra aspectos bastante puntuales para el área de educación física,
cuando nosotros estamos investigamos la parte de gestión, educación física no involucra solamente al maestro, y la clase que el maestro, y la calidad con la que el maestro hace educación. Entonces, la gestión tiene una parte importante, la coordinación tiene una parte importante también para el seguimiento adecuado del maestro para la impartición de esa clase. Y sobre todo, yo considero que puede ser una barrera bastante interesante, es la parte de infraestructura y recursos físicos que tiene un centro educativo para que el maestro tenga entonces todas las oportunidades y las herramientas para dar una educación de calidad. Entonces, lo que más lleva a esta línea de investigación es que nosotros veamos en qué posición está y en qué nivel está la favorabilidad de los entornos en San Cristóbal, en Santo Domingo Oeste, valga la redundancia de esta parte porque somos solamente pocos, pero ver realmente cuáles son las condiciones reales en las que nosotros estamos. Porque es muy fácil decir, ay, que el maestro no hace el trabajo. Pero a ver, el maestro tiene la facilidad, los recursos, las herramientas para desarrollar lo que tiene que hacer. Entonces yo considero que esa parte bastante importante con respecto a... Realmente interesante la línea de investigación por la que ustedes están trabajando, sobre todo esta parte de la favorabilidad. Vemos, por ejemplo, que muchas veces en los centros educativos se hace mucho hincapié en los recursos que necesita el maestro de lengua española, que el papelógrafo, que los libros, ¿verdad? Pero esa parte de los recursos que necesita el maestro de educación física normalmente como que se adentran o se centran en un ajedrez, en una bola de voleibol, en un cono, en un aro, y ustedes tienen que ir un poquito más allá. Y entonces ahí va mi pregunta. Tú hablabas de San Cristóbal, de Santo Domingo Oeste, en la parte de la investigación que ustedes abarcaron. No fue toda la República Dominicana porque me decías que son pocos, entonces no pudieron abarcar todos los, digamos, todas las regionales. Pero en esta parte que ustedes pudieron abarcar, ¿existen realmente, cuentan las escuelas de nuestro país en estas áreas, realmente con áreas favorables para que se practique la educación física con los recursos que se necesitan? En el momento, a ver, el cuestionario que nosotros aplicamos tiene 4 aspectos, como lo mencioné. En la parte de gestión, lamentablemente, hay escuelas que dan hasta 8% en favorabilidad. Eso quiere decir que la gestión, una, quizá no está cumpliendo con los recursos que debe de comprar. 2, proyectos. En el área de educación física se hacen proyectos a largo plazo en el año escolar y no existen. Yo no fui de todos los centros que nosotros visitamos, de todas las investigaciones que hemos hecho, no aparecen proyectos del área de educación física. Si has llegado a esta parte del video, no te olvides de suscribir, dar like y comentar. También comparte para que nuestro contenido llegue a más personas. Entonces, considero, así como tienen un manual operativo de centro que dice también todos los elementos que se debe de hacer y el plan que se hace al inicio de año, la educación física debe estar incluida ahí. Claro. Porque es parte de la escuela, es parte de lo que se le enseña al estudiante. Esa es una. Coordinación. Educación física no se evalúa igual que otras áreas, ni siquiera se compara. Entonces nosotros nos encontramos con coordinadoras y coordinadores que evalúan el maestro de educación física como en el aula. Exacto. Y obviamente si tú a mí me evalúas que yo tengo que usar la PDI y mi clase práctica, obviamente yo voy a salir negativo en esa parte, porque es que nosotros lo utilizamos muy pocas veces, y si acaso. Entonces no existe un instrumento por parte de los coordinadores que evalúe realmente los aspectos que da el maestro de educación física, los aspectos que involucra también una clase de educación física, y muchos la desconocen, porque cuando se le hace pregunta, entonces, pero usted sabe que el maestro, por ejemplo, si está dando baloncesto, no solamente también se limita a que tenga el balón de baloncesto, hay otros elementos que deben de integrarse para que la clase se dé, porque no es sacarlo a que juegue un quinteto. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo soy muy partidaria de que la educación física no debe de ser sexista. Entonces nosotros tenemos un currículum bastante deportivizado. Y lo que yo busco es, yo le digo a mis estudiantes, yo no quiero atletas. Yo no busco que tú seas un Curry. Yo no quiero que tú seas un LeBron. Yo necesito que tú aprendas las habilidades motrices y desarrollar las capacidades físicas para que en algún momento tú tengas la capacidad de ver con tu cuerpo salir de situaciones. Exacto. Entonces, es otra parte. El perfil del maestro
es la que de alguna forma está más o menos alta en cuanto a favorabilidad, pero necesitamos que más maestros se integren a realizar diplomados, a realizar maestrías, a leer, porque nosotros no solamente somos actividad física, nosotros no solamente somos movimiento, entonces se necesita también de un personal que esté actualizado con lo nuevo, ¿verdad? Con lo nuevo que tiene la educación. Y igualmente como quiera, en esa parte el término de favorabilidad está alto. Y, ¿qué te digo? Los recursos físicos, infraestructura. La educación física de antes es bastante diferente a la educación física de ahora. Y quizá tú puedes hacer la comparación de que antes el estudiante aprendía más, quizás. Pero a ver, las escuelas de antes, aunque sean pequeñas en aulas, pero tenían un patio, sí, tenían recursos naturales que el estudiante tenía la capacidad de realizar cualquier tipo de actividad ahí. Ahora nosotros nos enfocamos a que tengan muchas aulas, entonces tenemos un espacio de recreo bastante limitado. Entonces, una escuela que tenga una matrícula de estudiantes de 700, 1000 estudiantes, no está en la capacidad de que en la hora de receso tengan estudiantes activos haciendo actividad, haciendo juego. Entonces, se ve mucho que en los pasillos están jugando con el teléfono. Sí. Entonces, es una parte bastante que se debe tomar mucho la atención. Y no solamente para la educación física, por ejemplo. Nos quejamos del sol. Dicen que el maestro solamente va al área de la matica, pero tú tener 40 estudiantes en medio de una cancha por 2 horas. A las 2 de la tarde. Que el sol 2 de pica. la tarde. Entonces es realmente complicado Sí. tú también dar y que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Entonces, y que esté en la disposición de estar debajo de ese solazo de la haciendo actividad física. Y que de 2 a 3 tiene una clase, pero el tiempo de ahí tiene otra en aula. Entonces sí, porque cuando llegan de educación física a las 2 de la tarde, que todavía tienen la jornada completa, sudados, bien sí. lindos, no es fácil para el maestro que lo recibe, ¿verdad? Entonces también eso hay que evaluarlo. Realmente, Melissa, me ha gustado mucho la opinión que has comentado sobre la favorabilidad y cómo has abordado toda la parte que tiene que ver con recursos y cómo se ve desde la gestión y cómo se ve desde la coordinación. Haciendo un hincapié ahí, tú hablabas de la parte de la coordinación y cómo muchas veces no se evalúa al docente, no se acompaña a los docentes de educación física de la misma manera, o se acompaña al docente de la misma manera que se acompañan a los demás docentes de otras áreas. Y cada área, ¿verdad?, tiene sus particularidades. En la parte de educación física tiene muchas cosas que el coordinador, que muchas veces que es general, no lo maneja. Entonces, creo que ahí hacemos también ese llamado que tú hacías, de que debemos escudriñar un poquito más. Si tú tienes a cargo una serie de docentes, también tiene que tener ese manejo de que debe tratar cada maestro. No es lo mismo tú aplicar una rúbrica general que a una rúbrica que le vas a aplicar a un maestro de educación física, y eso deja mucho que desear, incluso porque si tú vas al currículo de educación física, te vas a dar cuenta que los indicadores que tienen son prácticos, en su mayoría son prácticos. Yo no tengo experiencia con un indicador teórico en el área de educación física, sino que todos se dirigen a lo que el niño puede hacer en el área, por ejemplo, de movimiento, en el área de las diferentes capacidades físicas. Sin embargo, pues si tú vas a evaluar una parte teórica, no te vas a encontrar con eso. ¿Y el maestro qué va a hacer? Va a ir a trabajar lo que lo manda el currículo, lo que lo manda el registro de grado a trabajarle al estudiante. Por lo tanto, tienes que tener una rúbrica, un instrumento para acompañar a ese docente que vaya acorde a lo que ese maestro va a trabajar. Y eso lo va a hacer siempre y cuando pues maneje eso, escudriñe, lea lo que te estabas comentando. Tienes una experiencia como investigadora en el área de educación física. Hablabas de lo importante que es trabajar, investigar, leer. ¿Qué importancia tiene para ti el que los docentes pues trabajen esa parte de la investigación para poder resolver problemas de nuestro ámbito educativo a nivel nacional? Lo que no se investiga y lo que no se publica, lamentablemente la otra persona no tiene cómo saber qué realmente está pasando. Las investigaciones son las evidencias de lo que se está viviendo, y más en el sector educativo. Entonces, investigar de la única manera que tú puedes evidenciar que tú estás pasando por una situación es esa. Investigando, dándolo a conocer sin viciar los resultados, obviamente, ¿no? Tener ética de investigación, que está sucediendo. Y entonces, la única manera que la otra persona puede decir es cierto, está pasando, es por lo que tú hagas. Entonces, esa parte es bastante importante, y más para esta área, porque
se ven muy pocos. En todos los congresos e investigaciones que yo he hecho, aparece muy poco aquí en República Dominicana de lo que se está investigando. Entonces nosotros no tenemos la cultura de investigar, pero bueno, nosotros estamos dando los primeros pasos ya para evidenciar lo que nosotros vivimos en las aulas. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos queda un largo camino por recorrer, como ya lo he comentado anteriormente en otros videos, en la parte de investigación. El maestro tiene que ser investigador, porque los problemas que se dan en el aula no se van a resolver por sí solos. Y tenemos que tratar de ir dándole pues como ese carácter a nuestro trabajo, ¿no? Y abordando un poquito que hablabas de los congresos en los que participaste, de investigaciones, estuviste una experiencia en algunos países de Latinoamérica, ¿verdad? Trabajando la parte de tu investigación. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, qué cosas te impactaron, qué podemos extrapolar de esos países que nos pueden servir a nosotros, y háblanos cómo fue toda esta vivencia en esos países de Latinoamérica. Claro que sí, nosotros estuvimos en Colombia y Costa Rica. En Colombia la experiencia que tuve fue bastante gratificante, interesante, enriquecedora. Yo me enfoqué mucho y me llamó mucho la atención cómo yo trabajo en la área de educación física. Se involucra mucho en la parte de movimiento, recreación, ocio, actividad física, y considero que es primordial. El estudiante pasa de 8 de la mañana a 4 de la tarde en una escuela y mayormente es sentado. Entonces, hacer proyectos que involucre mucho que el estudiante se mueva, que investigue también, que lea, que sea crítico, que ahí desarrollamos las competencias fundamentales, pues es para mí esencial. Y realmente fue muy bonito ver cómo ellos trabajan en el área de educación física. Ellos no solamente se limitan a que el estudiante adquiera la competencia, y que eso le sirva más allá y más allá. Para la vida. Entonces, en Costa Rica, entonces, que fue una experiencia diferente. En Colombia para mí fue muy didáctico, muy pedagógico. Y en Costa Rica entonces nos vamos a la parte más técnica del área de educación física. Es en sí el movimiento. Ellos estudian mucho el comportamiento, el movimiento del estudiante, del ser humano, y también de la investigación. Entonces, por esa parte, nosotros se puede integrar, claro está, en nosotros crear proyectos en las escuelas para que el estudiante sea activo, ¿verdad? Que es lo que busca al final, claro. Que lo que se enseña en educación física el estudiante pueda aplicarlo en su vida, y que siga realizando actividad física no solamente por estética, para que se le vea bien, para que esté los músculos tonificados, sino también para que el estudiante sea consciente de que sea para salud. Entonces, mediante la investigación entonces que tuvimos la experiencia de vivir en Costa Rica, evidenciar esos procesos y cómo eso puede mejorar la calidad de vida del ser humano. Si has llegado a esta parte del video, no te olvides de suscribir, dar like y comentar. También comparte para que nuestro contenido llegue a más personas. Melissa, yo tengo una pregunta muy personal. En esa experiencia que tú tuviste en Costa Rica y Colombia, ¿hay algunas diferencias en infraestructura en cuanto a la parte de educación física, en cuanto a los recursos que tú pudieses notar que utilizaban y que tal vez aquí también podríamos tal vez emular, imitar? Bien, en la parte de Colombia, que fue donde tuvimos la experiencia de vivir con otros centros educativos públicos, ellos le dicen colegio, pero son auspiciados por el gobierno. Con respecto a infraestructura, sí hay una diferencia, y claro está, el maestro de educación física se empeña mucho. Se le nota que es por vocación, que es por pasión. Entonces, ellos mismos, si no tienen los recursos, pues lo crean. Entonces, van mucho de la mano a que el estudiante vea esa parte. Y así es que ellos pueden valorar los recursos. Porque a veces nosotros vamos a escuelas y el estudiante, y están los balones pichados, rotos, y es porque el estudiante no valora eso, en cuanto lo hace con sus manos, que ve el sacrificio y también que tiene la satisfacción de que hizo algo, de creó algo, pues entonces lo cuida más. Entonces, realmente, nosotros tuvimos también la experiencia de estar en un recreo de una escuela, y se ve, la escuela entera estaba activa, o estaban jugando fútbol, o estaban jugando voleibol, baloncesto, entonces, o cualquier otra cosa que requiera movimiento.
Entonces también esa parte me impactó mucho porque es muy diferente. Entonces cuando yo me encuentro con un recreo, aquí en las escuelas, sí. de aquí entonces, totalmente esa parte. distinto. Sí. Realmente vemos cómo Melissa está hablando de su experiencia en otros países y quiero recalcar dos cosas. Una, el Estado tiene en la República Dominicana pues la obligación, por decirlo de alguna manera, a través del 4% que está destinado para educación y los centros educativos de proveer los recursos para que se dé una educación física de calidad. Sin embargo, tampoco es una excusa para no trabajar por la calidad. Cuando el docente quiere, también tiene otras formas de hacerlo. Melissa hablaba de que veía experiencias donde se utilizaban recursos convencionales. Recalco, no es que no se tienen que comprar los recursos, sí se deben comprar, se le debe dar el valor al área, pero también hay una parte que es más intrínseca, ¿no? Que es, bueno, yo lo voy a hacer, si no tengo pelota, vamos a construirla, si no tengo tal vez el juego de ajedrez, vamos a utilizar damas, vamos a utilizar tapitas. Entonces también el estudiante va a valorar eso, como tú decías, que hace, porque no es lo mismo dar una pelota que compraron y que ellos la estrellan, la rompen, la pinchan, porque eso no le valió nada, y como dicen por ahí, a lo que nada nos cuesta, hagámosles fiesta, ¿verdad? Sí, sí. Podemos también incurrir en esa parte. Y con respecto a los recreos, creo que uno de los elementos más importantes es poder educar. Ustedes que tienen esa habilidad de los juegos, de dinamizar, creo que los centros educativos podrían tomar esos proyectos, trabajarle esa parte de recreos divertidos y sobre todo con juegos que tengan realmente una importancia, digamos, una característica o una intención pedagógica, porque en los recreos se dan tantos problemas, tantas situaciones, sobre todo por eso, porque los niños no tienen como una cultura de jugar, sino que van más a pelear. Y ustedes en esa área también, ¿verdad? Hablabas de la importancia de crear proyectos desde el área de educación física. Ese podría ser un proyecto que muchos directores de los que nos están viendo en este video pueden tomar en cuenta para involucrar a sus docentes. Si has llegado hasta esta parte del video, coméntanos con qué recursos cuentas en tu escuela. Si el ámbito, el ambiente en el que laboras es favorable para tener una educación física de calidad. Y si no es así, podrías también decirnos si tú eres de los docentes que elaboran recursos convencionales para trabajar un poquito más allá la calidad de la educación física. Voy a concluir con una pregunta que yo en cierta manera tú me la decías ahorita, pero que quiero que me la recargues ahí y que desde tu perspectiva también, donde no tuviste un maestro de educación física tal vez que te impactara, ¿cuáles diferencias podríamos notar entre una educación física de 10 años atrás y esta educación física actual, esta educación física que tú y tus compañeros de la MEFI Cuarta Corte imparten? Yo creo que uno de los puntos importantes es que ya nosotros estamos empezando a cambiar la visión que tiene el ciudadano común con respecto al área de educación física. Y están empezando a ver que nosotros no solamente somos los maestros que liberan a otros maestros de un grupo de estudiantes X tiempo. Entonces, esa es una parte. En los tiempos de antes, yo, como te dije, no tenía maestro de educación física, pero por las experiencias que ya se han contado y obviamente por la carencia que tuve, bueno, pues he evidenciado de que sí, es necesario. Es muy necesario porque quizás a mí me cuesta más que a otra persona que practicó algún deporte cuando era niño. Entonces, es un esfuerzo extra que tengo que dar con respecto a lo que tengo que aprender, ¿verdad? Y la preparación del maestro es bastante primordial, también la importancia que se le está dando a partir de ahora. Es necesario, es muy necesario que las escuelas, y no se están construyendo ahora mismo con esa parte, pero las escuelas requieren de unos elementos bastante necesarios que van a aprovechar mucho más al estudiante si se aplican de la manera adecuada. Nosotros en papel estamos muy bien. Nosotros tenemos unas leyes que realmente favorecen mucho y que hablan de mil maravillas cómo se debe tratar la educación física, la actividad física y el deporte. Pero lamentablemente en la práctica es totalmente diferente. Cuando nosotros vemos estudiantes que se interesan por un deporte X, pero cuando el estudiante va, se le cierran las puertas, que se le hace muy difícil. Entonces, yo considero que lo más importante es que se aplique
lo que tenemos en papel y cómo se debe de hacer. Yo creo que si nosotros aplicamos eso que tenemos en papel, así como está, pues quedaría excelente. Hoy hemos estado hablando con Melissa Contreras Paredes, una maestra de maestros en el área de educación física, una investigadora. Hemos visto la importancia que tiene esta área para nuestros estudiantes, para una formación integral y real. Hemos visto también cómo es importante que los centros educativos cuenten con los elementos físicos, la preparación personal, esa parte humana que se requiere y que se necesita para que haya realmente una educación física de calidad en cada escuela de nuestro país, que tiene una gran importancia. La educación física es una área que ayuda a la juventud, que ayuda a los jóvenes pues a salir de la delincuencia, a no recurrir a vicios. Entonces debemos de darles importancia para la salud. Venimos de una pandemia, de muchas situaciones de enfermedad. Estamos en un país donde los virus nos atacan constantemente y la educación física es importante porque trabaja todo eso. Hablamos de una área que trabaja al ser humano de manera integral. Hoy Melissa Contreras nos ha recalcado, nos ha recordado todo eso desde su perspectiva, desde su experiencia como docente, desde su experiencia en congresos y en países latinoamericanos. Nos hemos aprovechado de ese conocimiento, claro que sí. Y sé que todo el que vea este video también le va a aprovechar muchísimo. Muchas gracias, recuerden compartir, dar like y comentar. Y a ti Melissa, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y para mí un placer realmente compartir la experiencia y lo vivido y desde mi punto de vista el área de educación física. Esperamos encontrarte en un nuevo segmento de nuestros videos en esta parte de Más que Docentes, y por qué no venir a hablar un poquito más de esta importancia que tiene el área en barajas educativas y todo lo que mencionabas de las leyes y demás. Ha sido un placer, nos vemos en un próximo video.